33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos con toda la información, recorriendo los distintos puntos del departamento de Canelones, y vamos a establecer el contacto ahora, como se los había anunciado, con Rudeber Boela desde el Sindicato de Policías Agremiados de Canelones, quien hace algunas horas nada más emitió un comunicado en el que solicitaron la renuncia de los integrantes del Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial, porque entienden que el pasado 29 de septiembre, allí concurrieron a la segunda jornada del Departamento de Salud Mental realizada en el Hospital Policial y entienden que se ha responsabilizado al sindicato por acciones que no son su responsabilidad. Rudeber, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por comunicarse. Un placer recibirte. Puntualmente, entonces, ¿cuáles son las razones que los llevan a pedir estas renuncias? Claramente nos vemos en la desafortunada situación de tener que pedir renuncias por un hecho claro de ineficacia e ineficiencia del trabajo del Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial. Desafortunadamente, a lo que se apunta, por lo que nosotros vimos en esa jornada a la que concurrimos, la segunda jornada de salud mental, es a que exista un silencio y a un no cambiar las estrategias que son las que vienen dando los números desafortunados de fallecimientos de policías por suicidio, ¿no? En este último caso, lo que hicimos fue, con motivo del último suicidio de un policía en Salto, hace pocos días, dejar claro que lamentablemente las políticas que se han llevado hasta el día de hoy por el equipo de salud mental y por la Comisión de Salud Mental del Ministerio del Interior claramente muestran una ineficiencia, una ineficacia imponente. En Canelones nomás estamos hablando de un coto de aproximadamente unos 2.500 policías de todas las funciones, y tenemos un solo psicólogo que creo que ese compañero hace lo que puede realmente, pero que no da ni cerca con los números que un profesional psicólogo puede llegar a atender, ¿verdad? A atender correctamente, ¿no? Pero además, exacto, a esto que vos mencionás se agrega de que de alguna manera se señaló por parte de Sanidad que había sido un error de su parte, o los responsabilizaron por difundir los datos de los suicidios de policías, ¿no? Claro, en esa jornada nosotros acudimos a participar, nos pareció de hecho nos parece una buena cosa que Sanidad Policial realice instancias en las cuales se invite a profesionales para poder ampliar el marco de conocimiento y debatir y evidentemente generar cambios de la política de trabajo en ese sentido, con esos aportes. Y lo que encontramos allí fue una responsabilización de los sindicatos que salimos a difundir y a pedir cambios de estrategia y a proponer nuestra participación en las comisiones de salud mental y a proponer otras estrategias de abordaje de la problemática. Se nos responsabilizó justamente por dar a conocer estas situaciones, incluso se responsabilizó a la prensa que nos da oído, como en este caso son ustedes, por difundir este hecho, y que este hecho de la difusión era lo que estaba generando que los policías se suicidaran más. Un disparate garrafal, en un contexto en el cual nosotros verdaderamente agradecemos el aporte de la prensa uruguaya que nos recibe y nos promueve, porque hay que romper el silencio institucional. Verdaderamente, si no existiese prensa interesada en difundir y no hubiese al menos algún sindicato saliendo a denunciar estas situaciones, hay un silencio institucional que es lo que verdaderamente para nosotros mata a los policías. Entonces, que la administración nos salga a decir que nos tenemos que mantener callados porque difundir es lo que hace que la gente se mate, un disparate garrafal. De hecho, se defendieron las teorías de sociólogos y psicólogos desde el principio del siglo XIX, cosas totalmente desactualizadas. Exacto. Yo te iba a decir eso, ¿no? Porque es curioso porque se ha actualizado, o los profesionales de hoy en día hablan o empiezan a negar un poco lo que es ese efecto contagio, señalando que todo lo contrario, que hay que hablar de la temática. Totalmente. Es totalmente contrafactual al conocimiento que se maneja en la actualidad. Nos extrañó que incluso la profesional periodista que estaba allí fuera la que estuviera, digamos, a la cabeza de esa propuesta.
Verdaderamente no lo entendimos. De hecho, se nos acusó de hablar sin información, sin conocimiento, cuando en realidad esta asociación sindical particularmente cuenta con un estudio bastante razonable acerca del suicidio y de la división del trabajo, por ejemplo, que realiza Emil Durkheim, que es un sociólogo muy reconocido, creo que de los más reconocidos en la historia de las ideas en sociología, y algunos abordajes de Marx y otros que trabajan sobre el género y el suicidio, trabajan sobre, ya te digo, la división del trabajo y el suicidio. Se nos trató poco menos que de irresponsables por salir a difundir algo que verdaderamente hay que hablarlo. Creo que es justamente en el silencio donde ha muerto más gente, y en el diálogo y en el respetuoso y en el abordaje respetuoso donde más gente se ha salvado de una problemática que verdaderamente creemos que si no fuera por el silencio en muchos casos podrían haber sido evitados. Son todos policías y civiles también, ¿no? Nuestra sociedad adolece de una gravísima problemática, pero la policía tiene las estadísticas más graves en ese sentido. Creemos que son personas que de haber sido abordadas y de haber sido contenidas en el momento adecuado podrían en muchos casos haberse evitado. El problema es que la sociedad uruguaya tiene un problema enorme en charlar sobre estos temas, y por lo visto el Ministerio del Interior no tiene interés. Nosotros en este comunicado salimos a denunciar la inoperancia del equipo de salud mental, la inoperancia nuevamente de la Comisión de Salud Mental, que en algún momento lo hemos hablado contigo en este medio y con otros compañeros, colegas tuyos en otros medios también. Hemos salido a proponer cosas y bueno, y de hecho en esa misma instancia se nos dijo que una de las propuestas de la Comisión de Salud Mental, que era el psicólogo en puerta, dadas las características del funcionamiento administrativo y del Ministerio del Interior, no estaba funcionando y significaba una erogación de dinero importantísima que no estaba teniendo un efecto y un resultado positivo. Contra esa medida nosotros fuimos muy críticos, pero en ningún momento se nos dio la derecha de cambiar de estrategia, y hoy tenemos algo que insume muchos recursos, pero no da el resultado esperado. ¿Por qué? Porque el policía no va naturalmente a sanidad policial a consultar, porque allí es donde encuentra la mayor cantidad de problemas. De hecho, en esa instancia hubo un psicólogo que se animó a hablar, que expresó claramente que el policía va con un problema de estrés o de lo que fuera y termina saliendo con 2 o 3 problemas porque se lo desarma, de allí se lo perjudica económicamente. Verdaderamente vemos que no hay una voluntad de parte del Ministerio del Interior de cambiarlo, ni tampoco de cambiar de estrategia de parte del equipo de sanidad policial en referencia a la materia de la salud mental. ¿Y cuál era el programa, en qué consistía el programa Psicólogo en Puerta? Que se eliminó por lo que vos acabas de decir. No se eliminó. Bien. Es una propuesta que surgió de la Comisión de Salud Mental, creada ya hace año y medio largo ya, casi 2, en donde participa uno de los sindicatos policiales, que para nosotros es un sindicato amarillo que trabaja en connivencia con el gobierno, ya lo hemos dicho un montón de veces, y propusieron tener un psicólogo en puerta, al cual justamente en esa jornada el director de Sanidad Policial nos explicaba que no estaba teniendo un resultado, como atribuyéndonos la responsabilidad a nosotros de eso. Nosotros no participamos de la Comisión de Salud Mental en realidad. Esto es una idea que surgió de otro colectivo que justamente también dice que esa comisión no funciona. Nos parece muy extraño porque debería ser garante de que la herramienta funcionara. Pero bueno, nosotros seguimos apoyando la necesidad de una partida específica para que el policía tenga al menos una instancia mensual de atención psicológica con un profesional que sea de independencia técnica con referencia al Ministerio del Interior, porque lamentablemente los mecanismos que aplica hoy el Ministerio del Interior son para cuidar la vacante, para cuidar el arma y más nada. No se interesa realmente por el proceso. La Junta Nacional no se interesa por saber si la persona sanó, si está bien. Gente que se enferma en cumplimiento del deber, ¿no? Seguramente por una diversidad de problemáticas, pero que son policías que están en el problema. No podemos soltar la mano, y la administración lo que hace es lavarse las manos y querer mantener el silencio en una situación que hay que salir desde hace muchísimo tiempo a tratar de blanquear y hablar cada vez más para evitarlo. Esto que ustedes estaban proponiendo de por lo menos una consulta mensual tendría que establecerse a su entender de una como una obligatoriedad, una cuestión fija. Sí, claro, por supuesto. Nosotros incluso hablamos
tendría que existir alguna cláusula en el contrato policial cuando la persona ingresa de que la persona se va a someter voluntariamente a la terapia psicológica, porque es curarse en salud, es curarse, verdaderamente es curarse en salud, y la posibilidad de detectar esos indicadores rojos, esos indicadores amarillos que van surgiendo en la vida de una persona con tiempo como para trabajarlos. Es la posibilidad de cortar una estadística que no es el problema en sí, sino el problema es todo lo que deja el suicidio, no solamente por la pérdida humana específica de la persona, sino por el gravísimo estado en el que quedan las familias, el gravísimo estado en el que queda el círculo social más inmediato, el gravísimo estado en el que queda la propia institución policial y la unidad donde trabajan esos policías. Es la posibilidad, y hasta ahora no se nos ha dado la derecha en eso, que para nosotros es esencial. El funcionario policial debería tener un entrenamiento además, pero esa terapia psicológica sería fundamental, y lo sostengo yo en este acto, y como lo hemos sostenido, sabemos claramente que eso tendría un impacto positivo brutal, pero no se le da la importancia. Una partida que significaría como mucho 2.000 pesos en el salario del policía, y que generaría conciencia, cambios, y que estoy seguro que más de un policía pagaría otra instancia mensual de su bolsillo, porque en algún punto se entiende que es algo bueno. Bien. ¿Cómo siguen ahora? Se ha solicitado a través de este comunicado, pero ¿qué respuesta han obtenido por parte de las autoridades y qué otros caminos entienden que hay que recorrer para mejorar lo que tiene que ver sobre todo con la sanidad policial? La primera respuesta que se tiene es siempre el sentirse ofendido porque alguien sale a poner sobre la mesa algo que está ocurriendo y que nadie quiere hablar. Ese es el primer caso. Nosotros tenemos pedidas reuniones con el director de la Policía Nacional, con el ministro del Interior, ya las tenemos pedidas hace un par de semanas, todavía no hemos recibido respuesta. Con el propio jefe de Policía de Canelones estamos tramitando alguna reunión también, que todavía por agenda no se ha realizado, pero que esperamos se dé en algún momento. Pero evidentemente acá, siempre que haya alguien que quiera mantener el silencio, tendrá necesariamente que aparecer alguien que lo rompa. Y nosotros estamos analizando otras medidas porque estamos viendo justamente que la propuesta, el diálogo y todo esto está cayendo en saco roto. Estamos perdiendo tiempo vital importantísimo porque son vidas humanas que se pierden, y hay gente verdaderamente queriendo, o no sé si lavarse las manos, o no queriendo asumir la verdadera responsabilidad que tiene por no cambiar de estrategia. Esta estrategia ya nos lleva a este año 15 policías muertos. Y de 2021 nos estaba llevando una paramétrica de 14 policías por año. Es gravísimo. Y nadie verdaderamente está haciendo nada. Son caídos para nosotros en el cumplimiento del deber, policías que cayeron por una diversidad de problemas y que la administración no hizo más que preocuparse por la vacante y por el arma en todo caso. Pero no le interesó abordar con antelación. Ahí tenemos un problema, que es que el centro de la cosa, que es el ser humano, que es el hombre, la mujer que porta el uniforme y que hace funcionar la institución, no está en el centro de la cuestión. Está en el centro de la cuestión los números, lo administrativo y más nada. Rudeber, vamos a seguir este tema, obviamente, a ver cómo responden las autoridades y si hay algún cambio. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Gracias a ustedes, nosotros estamos dispuestos a trabajar, nosotros queremos hacer la crítica constructiva, no estamos parados en el palo, en la rueda, queremos simplemente trabajar, pero algo que no podemos permitirnos es el silencio. Y cuando quieran charlarlo, incluso si desean que los acompañemos en estudio, ahí estaremos, porque para nosotros cada vida, cada compañero es sumamente importante. Gracias. Abrazo enorme. Allí estaba Rudeber Boila desde el Sindicato de Policías Agremiados de Canelones, que está solicitando entonces la renuncia de sanidad policial, por lo que entienden han sido acusaciones absolutamente infundadas respecto de lo que es su trabajo.